La espiritualidad ingenua busca sentir amor universal, pero el amor verdadero incluye el odio. La iluminación no es lo que crees, no es paz, ni perfección, ni placer. Es la desilusión total. Te aviso desde ya. Si lo tuyo es la espiritualidad de luz y amor, las frases de taza y las citas motivacionales, mejor sal de este vídeo ya, porque nada de eso vas a escuchar hoy aquí. Si conoces a U.G. Krishnamurti, no Jiddu, el otro, el antigurú, y lo que decía te retumbó por dentro como un terremoto, esto es para ti. Si llegaste a este canal por U.G., estás de enhorabuena, porque Chogyam Trungpa, un extraño y caótico maestro, la verdad, es como un U.G. salido del mundo del budismo tibetano tradicional. Otro personaje polémico, amado y odiado a partes iguales, tanto por su vida como por lo que dijo. Trungpa era ante todo incómodo. Incómodo para los tibetanos más conservadores e incómodo también para los occidentales que buscan pureza, crecimiento espiritual, luz y rutas hacia una paz interior imaginada. ¿Por qué? Pues porque Trungpa es caos, paradoja y sinceridad brutal que te cuenta algo que no quieres escuchar cuando estás demasiado cómodo en tu sillón y leyendo o escuchando a Eckhart Tolle. Y este señor no era un cualquiera. Nació en 1939 en el Tíbet oriental y fue reconocido desde niño como la reencarnación de un importante maestro de la escuela Kagyu del budismo tibetano. Recuerda que en su cultura no se habla realmente de reencarnación como aquí, sino de renacimiento, algo distinto y poco entendido en Occidente. Desde pequeño fue monje y más tarde completó su formación como lama y tulku, o maestro renacido. Hasta ahí su historia parecía la de cualquier otro monje tibetano. Pero no. Cuando China invadió el Tíbet en los años 50, Trungpa escapó a pie con un grupo de monjes cruzando el Himalaya. Tardaron meses en llegar a la India y muchos murieron. Él sobrevivió. En India conoció al Dalai Lama y poco después consiguió una beca para estudiar en Oxford. Ahí empezó su segunda vida, la del maestro que destruyó las fantasías espirituales que Occidente había proyectado sobre Oriente. Dejó los hábitos monásticos, se casó con una joven inglesa y es ahora cuando comienza a barrer el suelo con todo lo que pensamos del budismo tradicional. En 1970 viajó a Estados Unidos y fundó la Universidad Naropa, en Colorado. Es el primer centro de estudios budistas reconocido oficialmente en Occidente. Pero esto no era un templo, era más bien un laboratorio de conciencia, donde se mezclaban poetas, psicólogos, artistas y buscadores de todo tipo. Adiós budistas que repiten mantras. Bienvenidos los seres humanos lúcidos, despiertos y sin disfraces espirituales. Trungpa ya se había convertido en algo insoportable para la tradición budista. Decía cosas como: la iluminación no es lo que crees, no es paz, ni perfección, ni placer, es la desilusión total. Y también decía que el ego es como un ladrón disfrazado de policía espiritual, y que la mayoría de los buscadores, incluso los que meditan, acaban sirviendo a ese ladrón. A eso lo llamó materialismo espiritual y le dedicó su libro más conocido. Pero lo más chocante fue su forma de vivir, totalmente coherente con su enseñanza. Bebía alcohol, hablaba abiertamente de sexo, conducía sin precaución. Adiós a la perfección, bienvenida a la transparencia. La espiritualidad auténtica no es volverse santo, sino volverse real, aceptar lo que uno es, incluso las contradicciones, sin disfrazarse. Decía: el despertar no es parecer virtuoso, sino vivir sin hipocresía. La verdadera disciplina es ser lo que eres, completamente, sin intentar parecer nada. Así que mientras otros vendían paz interior de sonrisa vacía, palabras dulces, bonitas y amor superficial, Trungpa decía: no busques consuelo, busca verdad. Y si la verdad duele, perfecto, estás cerca.
El centro de su enseñanza es algo llamado la loca sabiduría. En realidad es una expresión del antiguo Tíbet que describe el punto en que trasciendes la esperanza y el miedo y dejas de buscar algo a cambio. Liberación por completo de las normas, de la moral y de la religión. Es una sabiduría sin prejuicios ni metas y por ello mismo tan natural y esencial que brota espontáneamente del presente. Así que, en resumen, con Chögyam Trungpa tenemos a un señor que es uno de esos maestros expertos en sacudir la conciencia, luminosos y oscuros al mismo tiempo, maravillosamente únicos y profundamente humanos. Y no es eso lo que buscamos aquí, humanidad y profundidad. Y ahora sí, te dejo ya con una selección de citas de su obra Loca Sabiduría. Comenzamos. Extractos de Loca Sabiduría, de Chögyam Trungpa. La iluminación no es ganancia, sino pérdida. No se obtiene nada, se pierde todo. Las certezas, los dogmas, la identidad. Cuando ya no queda nadie que diga yo estoy iluminado, entonces aparece la claridad. El buscador espiritual común cree que la iluminación es una experiencia suprema, pero no lo es. Es la demolición suprema. No hay éxtasis, no hay luz celestial, hay claridad, y esa claridad no se parece a nada que el ego desee. En Occidente se ha vuelto común usar la espiritualidad como terapia, pero el despertar no es terapéutico, no cura el yo, lo disuelve. Si quieres sentirte mejor, haz yoga o respira profundo. Si quieres ver la verdad, prepárate para morir. El apego a la paz interior es uno de los más peligrosos. Mientras busques sentirte en paz, estarás huyendo del caos que eres. La meditación no es un refugio, es un incendio que te deja sin techo. La verdadera enseñanza no te ofrece seguridad, no te promete salvación ni te garantiza paz. Si un maestro te hace sentir cómodo, huye. El auténtico maestro te deja sin suelo, sin sentido y sin excusas. El maestro genuino no te da seguridad, te la arranca. No te ofrece una nueva creencia ni una fórmula de salvación. Te deja sin suelo bajo los pies. Su tarea no es guiarte hacia un lugar mejor, sino mostrarte que no hay lugar al que ir. La enseñanza real es una caída libre, y el maestro solo te empuja. El verdadero maestro no te tranquiliza. Te quita todo lo que te daba seguridad, incluso tus ideas sobre el despertar. Un maestro compasivo no te calma, te desarma. El maestro no está para calmar tus miedos, sino para hacerlos estallar. No te da confianza, sino que te muestra que la confianza que buscas no existe. Todo lo que ofrece es una presencia despierta que corta como una espada. El maestro verdadero no tranquiliza, incendia. El maestro auténtico no está interesado en que te sientas mejor, sino en que veas con claridad. No le preocupa tu bienestar emocional ni tu paz mental. Le importa la verdad. Y la verdad no siempre sana. A veces destruye. Pero en esa destrucción se abre una grieta donde entra la luz del entendimiento. El problema no es el ego, sino enamorarse de él. Cuando tratamos de volvernos espirituales, el ego se disfraza de ángel, de maestro o de conciencia pura. No hay peor enemigo que la versión iluminada de uno mismo. El materialismo espiritual consiste en usar la espiritualidad para reforzar la estructura del ego. Cuanto más quieres avanzar, más te alejas. Todo lo que se logra bajo el signo del yo, aunque sea meditación o devoción, es otra forma de consumir.
La esencia de la loca sabiduría es la falta absoluta de esperanza, más allá de la desesperanza misma, cuando ya no hay posibilidad de respuesta, ni de sentido, ni de redención, la mente se rinde. Pero esa rendición no es pasiva, es una lucidez que surge al renunciar a todas las referencias, al bien y al mal, a los redentores y a las explicaciones. Entonces aparece una energía que se renueva sola, una comprensión sin dueño ni propósito. Esta no esperanza es la esencia de la loca sabiduría. Es la falta de esperanzas, la falta absoluta de esperanzas. Incluso va más allá de la desesperanza. Claro que si nos esforzamos por convertir esa no esperanza en una solución, podríamos volver a caer en la confusión o en algo peor. El proceso consiste en ir cada vez más y más lejos, en cavar cada vez más hondo, sin el menor punto de referencia espiritual, sin la idea de un redentor, dejando de lado las balizas del bien y del mal, todos los puntos de referencia. Finalmente podríamos llegar al nivel basal de la no esperanza, al nivel en el que se trasciende la esperanza. La gente busca experiencias espirituales para sentirse bien, no para ver la verdad. Quiere paz, quiere belleza, quiere amor. Pero la verdad no es necesariamente pacífica, ni bella, ni amorosa. La verdad a veces es un escándalo. Hay una tendencia a confundir la suavidad con la sabiduría, pero la verdadera compasión no es amable, corta como una espada. Cuando la sabiduría actúa, no acaricia, destruye los autoengaños sin pedir permiso. La enseñanza no consiste en adornar la experiencia, sino en pelarla. El despertar no ilumina lo que ya eres bello, sino lo que no quieres mirar. Por eso duele, por eso es real. La sinceridad es peligrosa porque destruye el sistema de defensa del ego. Por eso muchos prefieren la amabilidad a la verdad. Pero la verdad cuando llega no es amable, no da abrazos, da vértigo. El problema del buscador es que quiere seguir siendo buscador. Si encontrara lo que dice buscar, se acabaría él mismo. Por eso el ego mantiene viva la búsqueda espiritual, como una manera elegante de sobrevivir. La iluminación no tiene nada que ver con volverse especial. No es una condecoración ni un estado superior. Es lo más ordinario que existe, ver las cosas tal como son. Y eso para el ego es insoportable. El verdadero maestro no te tranquiliza, te quita todo lo que te daba seguridad, incluso tus ideas sobre el despertar. Un maestro compasivo no te calma, te desarma. El auténtico maestro no busca discípulos que lo adoren, sino mentes que se atrevan a verlo. No quiere devotos, quiere gente que piense, que dude, que arda. Si un maestro necesita ser creído, ya no enseña, manipula. El verdadero maestro enseña precisamente cuando destruye la necesidad de tener maestros. Hay maestros que sonríen demasiado, que siempre parecen irradiar amor. Esos son los más peligrosos, porque lo que enseñan no es verdad, sino dependencia. Su dulzura te adormece, su compasión te ata. El verdadero maestro puede parecer cruel, pero su crueldad despierta. No te ofrece miel, te ofrece vacío. El maestro no es una figura paternal, ni un psicólogo, ni un amigo. Es un espejo. Y un espejo no acaricia ni consuela. Te devuelve tu rostro tal como es. A veces sonríe, a veces escupe sangre, pero nunca miente. Cuando el discípulo está dispuesto a mirar de verdad, el maestro desaparece, porque ya no hay nadie a quien seguir.
El maestro que se presenta como perfecto es peligroso. Un maestro auténtico es un ser humano completo. Puede ser dulce y feroz, silencioso y brutal. Su autoridad no viene de la imagen que proyecta, sino de su transparencia. No representa lo divino, sino lo real. Y lo real, para quien busca consuelo, siempre resulta ofensivo. Seguir a un maestro no es imitarlo, sino permitir que te atraviese. Si lo imitas, te conviertes en una caricatura. Si lo rechazas, te quedas en la superficie. Pero si te dejas tocar por su lucidez, se disuelve tanto tu ego como su imagen. Y en ese momento, maestro y discípulo dejan de existir. El maestro genuino no te pide fe, sino coraje. No quiere que creas, quiere que veas. La devoción hacia él no consiste en adorarlo, sino en tener la valentía de seguir viendo cuando todo se derrumba. Su enseñanza es una bofetada que te despierta del sueño sagrado del ego. En la tradición del Tantra, el maestro es el fuego y el discípulo es la leña. Si el discípulo se aproxima demasiado, se quema. Si se queda lejos, no prende. La relación adecuada es estar justo en el borde del incendio, suficientemente cerca para arder, pero lo bastante lúcido para no consumirse. El buscador moderno quiere una iluminación cómoda, sin fricción, sin sacrificio. Quiere despertar, pero sin perder el sueño. Quiere el vacío, pero con manual de instrucciones. Quiere libertad, pero sin renunciar a su historia. Cuando empiezas a sentirte elevado, sospecha. Tal vez no estés ascendiendo, sino inflándote. Cuanto más ligero crees volverte, más grande es la caída que te espera. El ego espiritual es el más sofisticado. Ya no se jacta de riqueza ni de poder, sino de pureza. Habla con voz suave, sonríe mucho y cree haber trascendido. Pero su perfume es el mismo, el miedo a desaparecer. La espiritualidad auténtica es absolutamente común y corriente. Aunque hablemos de ella como si fuera algo extraordinario, en realidad es ordinaria. No se trata de levitar o ver luces, sino de mirar la vida sin autoengaño. La mente humana, tal como es, ya contiene lo sagrado. Lo único que hace falta es sinceridad radical, sin romanticismo, sin cinismo, sin máscaras. La espiritualidad ingenua busca sentir amor universal, pero el amor verdadero incluye el odio. No es un sentimiento bonito, sino la comprensión de que todo forma parte de la misma mente, incluso lo que negamos. Cuando tratamos de ser buenos nos volvemos falsos. Fingimos ser amables, compasivos, luminosos, pero esa bondad tiene un trasfondo de miedo. El bien que se fabrica es un disfraz, y el disfraz nunca despierta. La falsa espiritualidad se alimenta del entusiasmo, de las frases bonitas, de los cantos y de los colores. Pero la sabiduría no necesita estímulos. Es silencio que no vende nada, que no promete nada, que no brilla para nadie. La loca sabiduría no consiste en actuar impulsivamente ni con desenfreno. Es establecer una relación directa con el miedo. No se trata de conquistarlo, sino de observarlo y conocer sus límites. De hecho, la loca sabiduría es prudente, incluso cobarde, porque nace de no escapar. La valentía verdadera surge de esa cautela lúcida, no del heroísmo. La loca sabiduría no acumula nada, no progresa ni envejece. Es frescura perpetua, como la de un niño que explora sin mapa ni expectativas. La loca sabiduría intensifica el ego hasta hacerlo estallar. Esa es su estrategia, llevar cada ilusión a su punto máximo
para que se derrumbe sola. Pero mientras tanto se cultiva la no esperanza, la entrega gradual. Es una alquimia paradójica, expansión y rendición simultáneas. En ese choque de extremos, el ego muere y la lucidez queda sola, sin dueño. La loca sabiduría de Dorje Trollo no es razonable, es despiadada, porque la sabiduría no admite términos medios. Si buscamos equilibrio entre blanco y negro, obtenemos gris, un punto muerto, tibio, decepcionante. La loca sabiduría lleva al ego a su extremo, hasta que se vuelve absurdo, visible, una payasada, y entonces lo suelta. Esa caída monumental es el comienzo del despertar. El estado de loca sabiduría conlleva un orgullo tremendo y al mismo tiempo un amor inconmensurable. Contiene una energía inmensa, implacable y compasiva a la vez. Es una bomba espiritual. Si se la distorsiona, destruye. Si se la ve de verdad, libera. En ese estado uno recibe simultáneamente el impacto del amor y del odio, de la compasión y de la sabiduría, sin poder analizarlos ni decidir cuál es cuál. La energía de la loca sabiduría se regenera sola. No se vive para morir, sino para nacer a cada instante. Es una corriente de nacimiento continuo, una combustión espontánea que no se agota. No tiene manuales ni reglas. Solo se transmite por contacto con quien la encarna, porque no se enseña, contagia. El que la ve, aunque sea una vez, ya no puede olvidarla. Lo interesante es que las enseñanzas de la loca sabiduría solo pueden transmitirse en lugares poco civilizados, donde el caos y la imprevisibilidad aún existen. En ambientes demasiado ordenados, la locura divina no prende. Padmasambhava no transigía con nada. Si intentabas frenarlo, te destruías. Si lo seguías ciegamente, te sacudía. Sus bromas eran descomunales. Su método era dinamita. Todo servía para romper las seguridades. La loca sabiduría cabalga sobre una tigresa preñada, símbolo del fuego y del instinto. Esa energía salvaje es su vehículo. No hay lógica ni psicología que puedan analizarla. Representa los medios hábiles locos, el poder de actuar sin cálculo, de moverse dentro del caos sin miedo. Por eso Dorje Trollo, imagen de la loca sabiduría, no se sienta a meditar en cuevas, baila sobre volcanes. La loca sabiduría no es más que la acción de la verdad. Lo troncha todo. Ni siquiera se empeña en convertir la falsedad en verdad, pues eso sería una distorsión. Es implacable, porque en la medida en que estemos dispuestos a percibir la verdad en su totalidad, en la medida en que queramos estar absolutamente sanos y enteros, comprenderemos que no vale la pena prestarle atención a los impulsos de interpretarlo todo. La idea de ser implacable es que cuando uno es implacable, nadie puede engañarle, nadie puede seducirle y hacer que vaya por el mal camino. Es ser implacable en ese sentido, y no en el sentido convencional de la agresión. Ser implacable consiste en dejar simplemente que la energía se consuma sola, en vez de tratar de aniquilarla. Sencillamente uno deja que la confusión del ego muera en vez de matarla. En el caso de la locura corriente, estamos siempre tratando de ganar el partido. Es posible incluso que tratemos de transformar la locura en una especie de credencial para ganarles a los demás. Es posible que tratemos de atraer a otros a través de la pasión o de destruirlos por medio de la agresión. La mente está constantemente empeñada en un juego. Cuando uno descubre que ha progresado en el plano espiritual, el hecho mismo de haber descubierto ese progreso se considera como un obstáculo que le impedirá seguir adelante. Por eso uno no tiene la menor posibilidad de descansar, de relajarse,
ni de sentirse complacido por lo que ha hecho. El camino espiritual no acepta detenciones. Es un esfuerzo constante y sin concesiones. La disciplina más difícil es la de ser lo que uno es en realidad. Es muchísimo más fácil esforzarse sin cesar por ser lo que uno no es, pues nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a los demás, haciendo que todo calce dentro de las categorías que les hemos asignado. En cambio, si eliminamos todo eso, la situación se vuelve muy irritante y aburrida. Ya no es posible contarse cuentos. Todo se vuelve sumamente sencillo. Padmasambhava no enseñaba una moral, sino la loca sabiduría, el arte de traspasar la esperanza y el miedo. Su trabajo consistía en despejar capa tras capa las expectativas espirituales de sus discípulos, hasta dejarlos sin suelo. Solo cuando ya no queda nada que sostener, se descubre la inteligencia profunda del proceso. Eso, y no una experiencia celestial, es la realización. Padmasambhava tuvo que lidiar con los tibetanos de su época. Imagínense, un gran mago y erudito de la India, un gran Vidyadhara o maestro tántrico, llega al país de las nieves, al Tíbet. Los tibetanos piensan que les va a transmitir maravillosas enseñanzas espirituales que les permitirán conocer la esencia de la mente. El trabajo de Padmasambhava consistió en ir desbrozando capa tras capa sus esperanzas y abriéndose paso a través de lo que suponían que era la espiritualidad. Padmasambhava como maestro era aterrador. No enseñaba paz ni dulzura, enseñaba a atravesar el miedo. Era capaz de besar y de golpear con la misma ternura. Su método no buscaba agradar, buscaba romper. Por eso sus discípulos lloraban y reían al mismo tiempo. Lo amaban porque los destruía sin mentirles. El maestro verdadero no tiene un plan. Enseña con lo que ocurre, con lo que surge. Puede ser un gesto, una mirada, una ironía, una herida. La enseñanza no viene envuelta en sutras ni en técnicas, sino en el acontecimiento vivo. Por eso es imposible convertir un maestro real en institución. La verdad no cabe en programas. El discípulo ingenuo espera un guía lleno de amor, paciencia y comprensión. Pero un maestro auténtico no cumple esas expectativas. No se acomoda a tu psicología ni a tu necesidad de afecto. Su función no es consolarte, sino hacerte madurar. Y madurar es perder la infancia espiritual, esa que busca milagros y abrazos. Un verdadero maestro no está interesado en ser admirado. Vive para la enseñanza, no de la enseñanza. No acumula discípulos, ni templos, ni instituciones. Deja huellas que el viento puede borrar. Su poder está en la transmisión, no en el prestigio. La mayoría de los maestros fracasan porque no soportan ser invisibles. Podríamos considerar como materialismo espiritual cualquier método, budista, hinduista, judío o cristiano, que nos proporcione técnicas para asociarnos con lo bueno, lo mejor, lo supremamente bueno o con el bien supremo, lo divino. Cuando nos ponemos en contacto con lo bueno, nos sentimos felices, fascinados. Pensamos, por fin he encontrado la respuesta. Nuestra ignorancia se transforma en el descubrimiento más grandioso. Y a ese gran descubrimiento lo hacemos coincidir con alguna hipótesis doctrinal, tal como la existencia de un redentor o alguna otra interpretación de los textos sagrados. Antes no sabíamos absolutamente nada, pero ahora sabemos algo que en realidad no sabemos. El peligro del materialismo espiritual es que cuando caemos bajo su influencia, formulamos todo tipo de hipótesis. En primer lugar están las hipótesis de orden personal y casero, que formulamos porque queremos ser felices. En segundo lugar, las hipótesis espirituales, que surgen cuando permitimos
que ese gran descubrimiento siga siendo un misterio. No sabemos qué somos, ni tampoco quiénes somos, pero sí sabemos que nos gustaría ser algo o alguien. Decidimos seguir tratando de ser lo que nos gustaría ser, a pesar de que no sabemos qué es. Ese es el primer juego. Luego, para remate, junto con querer ser algo, también quisiéramos asegurarnos de que existe algo en el universo o el cosmos que corresponde a ese algo que somos. Debemos ver nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero sin transformar lo que descubrimos en respuestas. Por el contrario, se trata de explorar cada vez más, ir cada vez más lejos, sin buscar una respuesta. En este proceso trabajamos con nosotros mismos, con nuestra vida y nuestra psique, pero sin buscar respuestas, simplemente observando las cosas tal cual son. Esforzarse por vivir de acuerdo con lo que a uno le gustaría ser es como fingir que uno es un ser divino, una persona realizada o cualquier otro modelo de esta índole. Cuando tomamos conciencia de las cosas que andan mal en nosotros, de nuestras debilidades, problemas y neurosis, hay un impulso natural que nos lleva a hacer todo lo contrario, como si la posibilidad de equivocarnos o estar confusos fuera algo inaudito. La espiritualidad, según el budismo, consiste en un despertar interno y no en una relación con algo externo. Por lo tanto, desde un punto de vista budista, esta noción del santo que logra extender su individualidad hasta establecer un lazo con un principio externo, para luego obtener algo de él y compartirlo con los demás, es algo difícil de aceptar e incluso inexistente. Gran parte de la frustración que sentimos en la vida proviene de la impresión de que nos faltan medios adecuados para transformar nuestra situación vital e improvisar con ella. Pero el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya ya nos ofrecen infinitos recursos. El Tantra es contagioso. Pone en juego un elemento potentísimo, la naturaleza búdica, que se va abriendo paso desde dentro en lugar de ser puesta al descubierto desde fuera. En la vida de Padmasambhava consideramos la meta como camino y no el camino como camino. Es una perspectiva totalmente diferente, la de una persona realizada que intenta comunicarse con los seres confundidos. Ser Buda es el camino, no la meta. Se trabaja desde dentro hacia afuera. La máscara se va cayendo por sí sola. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.